Wow, te lo digo, es el ermitaño. Y el ermitaño es como decir pisa poquito. Es aquel ser que va lento pero seguro. Es una persona que cuando quiere, pero quiere estar segura de que todo va a ir bien. Hola Libra, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien, de maravilla. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas en este momento para ti. Vamos a ver qué dicen esas energías de esa personita especial para contigo. Vamos a ver qué piensa, qué siente, qué va a hacer esa persona para el futuro, corto, mediano, largo plazo. Y sobre todo, qué vas a hacer tú con todo esto, ¿no? Porque aquí también eres tú bien importante. No solamente esa persona, sino también lo que tú puedas sentir. Vamos a ver qué te dicen las cartas. ¿Qué piensa, qué siente, qué va a hacer para un corto, mediano o largo plazo? Vamos a ver cómo va esto. ¿A quién le puedo estar yo leyendo? Vamos a ver. Entonces empezamos con esa personita. ¿Cuál es ese sentimiento que tiene esa persona hacia ti en este momento? Sea lo que sea. Wow, te lo digo, es el ermitaño. Y el ermitaño es como decir pisa poquito. Es aquel ser que va lento pero seguro. Es una persona que cuando quiere, pero quiere estar segura de que todo va a ir bien. No quiere tener ningún tipo de tropiezos ni de errores. Es la carta que representa a Virgo. Podría ser un Virgo que estuviéramos aquí, con que estuviéramos lidiando ahora dentro de poco, ¿sabes? Puede ser una persona que recientemente te está conociendo, una persona que poco a poco está yendo con paso firme pero lento, no es tan rápido, va despacio, va buscando todo y cada uno de las señales. Por eso es que mira siempre hacia abajo, porque va pensando, va caminando y va pensando en lo que viene más adelante. No es alguien que nadie le esté apurando, porque esa persona no trabaja con apuro ni con presiones. Es una persona que poco a poco se va a hacer entender o se va a ver, se va a descubrir, pues esa persona va a empezar a decir lo que siente, pero eso es muy poco a poco. Si es una persona del pasado, déjame decirte que lo está pensando, lo está analizando y ahora lo que quiere es algo serio. Porque el ermitaño no es alguien que está jugando con nadie. No es como decir, por ejemplo, el 7 de espadas o como decir de vez en cuando el mago, que el mago cuando sale medio invertido allí, esa personita es porque está como medio jugandito a la magia, ¿no? Y se le caen las cartas y uno se da cuenta de que cometió errores. Este ermitaño va despacio, sin prisa, pero va. Si es alguien que estás conociendo ahorita, por ahora, en estos momentos, déjame decirte que tú dirás, pero ¿cuándo será? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y la declaración es para cuándo? ¿Y cuándo es que me va a decir que vayamos, que seamos novios? ¿O cuándo me va a decir para ir a vivir juntos? ¿Cuándo? Eso es porque es el ermitaño que está ahí presente, como diciéndole, vísteme despacio que tengo prisa. Poco a poco, no se está dando mala vida. Es alguien que es muy lento, muy meticuloso. Por eso digo que probablemente pueda ser quizás un Libra el que esté aquí presente, ¿no? Un Virgo. Vamos a sacar una carta para ti. Yo veo también, por otro lado, lo que tú estás dándole a entender a esa persona es que poco a poco estás ya bajando esa desconfianza. Es así como que al principio todo era desconfiado. Si es una persona nueva, estabas como medio entrando en pánico y desconfianza porque sentías que a lo mejor esta persona quizás no era lo que pensabas. Quizás a lo mejor no está sintiendo lo mismo que tú estabas sintiendo. Y quizás eso te hace como ponerte a la defensiva, ¿no? Ponerte a la defensiva como quien dice, ¿no? Pero yo estoy notando que esta carta le está diciendo a esa persona que ya
poco a poco tú estás como entrando, ya empezando a conocer cómo es todo, ya le estás dando como tiempo, ya esa persona quizás ustedes han hablado o algo así y te das cuenta o a lo mejor alguien te lo dice, te lo hace ver, no, lo que pasa es que esta persona es así asado, es muy lenta, esa persona no se va a ir de las primeras, claro que no, y menos si es del signo Virgo, olvídate de ese cuento. Así que veo acá que muchas probabilidades, tiene muchas características esta persona del signo de Virgo, sí señor. Así que veo lentitud en su carta, pero con destino a donde tú estás, pero con muchísima seriedad. Lo que pasa es que esta persona en el fondo no se quiere equivocar. Es perfeccionista, es una persona que le gusta que las cosas le salgan correctísimas. Y de tu lado, yo estoy notando pues que no hay tanta presión ahora. O sea, veo que como que has dejado un poco esa sobrecarga de quizás de inseguridades o de quizás de desconfianza. La estás dejando. Seguimos. Pero es una persona que de verdad está bastante triste. Yo debo entender entonces que si está así en esta situación, es por dos razones. Quizás porque a lo mejor esta persona es de un pasado que está entrando o quiere entrar de nuevo, pero con todas las de la ley, pero con toda la seriedad, pero sin querer volverse a equivocar. ¿Entiendes? Quizás lo va a reconocer, sabe que se equivocó, tu indiferencia le está haciendo reaccionar y por eso esta persona está como triste, está sintiéndose como triste. Vamos a seguir sacando cartas. Yo veo aquí que tú lo que deseas, lo que piensas es en esa persona. Oye, mi querido Libra, tú piensas mucho en esa persona y esa persona que se tarda en buscarte. Pero recuerda, se está tardando, es por eso, porque es una persona muy meticulosa y que a pesar así sea del signo que sea, esta persona quiere hacer las cosas con verdaderamente seguridad de que no se va a volver a equivocar, de que no va a haber otro conato, otro derrumbe de torre, otro incendio de esa torre. ¿Me comprendes lo que quiero decir? Porque la torre cuando aparece es ruptura, ¿no? Pero también estoy viendo también que tú como que sí deseas que esa persona venga. Esa persona quiere estar contigo, ¿sabes? Yo no sé si será tarde ya para esa persona, pero esa persona quiere estar contigo. Tú le has soltado y esa persona quizás está triste porque siente que a lo mejor ya tú no le amas. Te voy a decir algo también. Es duro, o sea, no es duro. Como te digo, impresionante lo que te voy a decir, o que quizás tú dices no puede ser. Pero esta persona quizás ha estado buscando a alguien como tú y no ha encontrado a nadie como tú. Es como que si se le perdió algo y quiere comprar algo igual que lo que se perdió o lo que se rompió y definitivamente ha buscado y no ha encontrado. Igualito está con esta persona para contigo. Ha querido quizás, ha podido o ha querido o no ha buscar a alguien y no ha podido encontrar a alguien como tú. ¿Qué siente ahora? ¿Qué siente esa persona? Siente el deseo de venir, pero siente que todavía no es el momento. Así de sencillo. Siente el deseo de volver o siente las ganas o el impulso o se levanta como para saltar y venir a donde tú estás o buscarte en el celular o llamarte, pero no lo quiere hacer todavía. Algo le está diciendo a esta persona que se tranquilice, que se calme. Ahora yo veo que tú también estás sintiendo que lo mejor sería entonces soltar, ¿no? Estoy viendo acá que sientes como que ya ese apego ya lo estás dejando. Te estás sintiendo como que un día te levantas y ya no es tanto el dolor como antes. Quizás porque has hecho otras cosas, quizás porque el tiempo ha pasado ya suficiente y ahora te estás dando cuenta que pues necesitas seguir adelante con tu vida. Vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas, estos mensajes para ti. Vamos a ver qué nos quieren decir. Vamos a sacar aquí 2 cartas. Quiero 2 cartas, por favor. 2 cartas. Vamos.
Voy a sacarlas yo. Entonces, mira, aquí hay así como especie de una telaraña acá. Eso es lo que está pasando. Y sí, mira, aquí hubo árboles quebrados acá. Aquí hubo bastante decepción en esta situación, ¿sí? Ese es el gran problema que tiene esta persona ahora. Que esta persona sabe, ¿no? Lo que pasó. Sabe que no es tan fácil ir a jugar ahora con una persona después de que en un momento determinado hubo tanto juego o que las cosas no fueron serias. Ahora resulta que tú le has soltado y esa persona está sintiendo que ya de verdad tú no le amas. Esta persona está entrando ahora, como decir, en esa telaraña. Se está enredando sola esta persona en esa telaraña. Pero, ¿qué pasó aquí? Que ahora lo está reconociendo todo, que sabe que se equivocó, que ahora tu indiferencia le está haciendo reaccionar. Y esa indiferencia es la que le está metiendo a esa persona en esa telaraña. ¿Entiendes? Le está metiendo en esa telaraña. Perdone que estoy tupidísima de la nariz, pero cuando viene el frío así, ya estamos a -2 grados, ya empiezo pues a taparme muchísimo de la nariz, así que me perdonan, ¿no? Entonces estoy viendo por aquí que hay sí árboles quebrados, ramas caídas, hubo una tormenta, aquí pasaron muchísimas cosas, pero ahora esta persona sí dice y piensa y lo dice de corazón que solo quiere estar contigo, que a lo mejor es algo tarde, pero esta persona lo quiere analizar porque no se quiere volver a equivocar. Si es cierto que le ha soltado, pero esta persona necesita dar un tiempo para ver si esto se va calmando poco a poco. Vamos a ver qué va a hacer esa persona. Esa persona va a esperar, como te lo digo y como te lo dije en un principio. Esto no es tan rápido, mi querido Libra. Sin embargo, esta persona se ve que tiene el deseo de regresar porque lo está reconociendo. Sabe que se equivocó y la indiferencia le está envolviendo en esa telaraña y necesita, pues no puede escapar. No puede escapar ante esta indiferencia. Ahora solo quiere estar es contigo. Y tú mira, tú quieres que alguien venga a tu vida como debe ser, pero no necesariamente es que tú quieres que venga una persona nueva, no necesariamente, pero sí que esta persona venga con amor, que sea amorosa, que ahora te demuestre realmente lo que de verdad es, para poder otra vez empezar con la relación. Eso es lo que tú estás deseando, definitivamente, es lo que tú harás. Tú vas a esperar quizás a que esto suceda, pero con la esperanza de que de verdad esta persona llegue como tiene que llegar. Ya como quien dice, tú sabes ya cómo es todo, ya tú sabes que si esta persona no viene como realmente tú quisieras que viniera, ya esto sería como decir, volver otra vez a dejar esta relación atrás. Así sí que te lo digo. Y aquí veo que hay una recuperación. Sí, señor. Aquí hay algo que se recupera. Definitivamente, mi querido Libra, ese es el mensaje que tenemos para ti, este mensaje de los chakras, y te están diciendo que sí te recuperas. Es algo de la mente, es algo de tu pensamiento, es algo, las cosas que se estaban viendo anteriormente como muy oscuras, ahora estás empezando a ver la claridad y se está empezando a recuperar todo. Pienso y siento que de verdad aquí hay mucha, mira, en un próximo avenir viene esto, en un próximo momento. Esto va a suceder, ¿sabes? Así que estoy viendo, mi querido y adorado, de verdad que todo se calma. Cada quien por su lado comienza a sentirse un poco mejor. Va a llegar el momento en que sí se vuelve a reunir de otra vez. Y sí que te lo digo, es cuestión de tiempo, porque esta persona de verdad necesita esperar. Es como decir, va a esperar quizás a una reacción tuya, o tal vez va a esperar el mejor de los momentos para un regreso. Todo depende también de lo que haya sucedido, porque puede ser que a lo mejor haya pasado algo horrible y que es difícil, ¿no? De recuperarlo tan fácil, ¿no? Aquí dice, sacará el valor para buscarte. Entonces quiere decir que sí, quiere decir, mi querido Libra, que esta personita en verdad pasó algo bastante fuerte en la que esta persona necesita buscar el valor para venir a buscarte, pero sí lo está reconociendo.
sabe que se equivocó y que tu indiferencia le está envolviendo en esa telaraña y no va a poder salir de ahí. Para poder salir tiene que sacar banderita blanca y decir lo reconozco todo y solo quiere estar contigo ahora. Sí, señor. Mira un mensaje ahora para ti para finalizar. Buscando un culpable salió el orgullo como primer sospechoso. Imagínate tú. Qué bien, ¿no? Y aquí esta carta dice: un corazón roto es un corazón que ha amado de verdad. Vaya, pues, qué bonito, ¿no? Qué bonitas estos pensamientos. Así que ahí te voy dejando, mi querido y adorado Libra, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye bye.